Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí esta mañana con ustedes, este viernes. Espero que sea un feliz y bendecido día, que Dios les acompañe en todas sus actividades, en todas sus responsabilidades, en todos sus compromisos, que nuestro Padre Celestial ilumine su sendero con su maravilloso e inmenso amor y este viernes, donde ya finalizan las labores para muchos, sea de gran bendición y para los que todavía continúen mañana sábado. Que Dios les acompañe en todas sus tareas, en todas sus acciones, en cada paso y respiro que demos. ¿Sí? El día de hoy vamos a continuar con la lectura. ¿Sí? Vamos a darle la secuencia a la historia de David después de la muerte de Absalón, de la rebelión de su hijo. ¿Cómo se sintió David? ¿Qué fue lo que experimentó? Este día vamos a leer en los capítulos 19, 20 y 21 de Segunda de Samuel, y también vamos a leer tres salmos, el 5, el 38 y el número 42. Pero antes de comenzar esta lectura vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos dé la enseñanza, que nos dé la revelación y el entendimiento de lo plasmado en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 19 de Segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera: dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suelen entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han llorado y hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque te juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿Por qué seréis vosotros los postreros que en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciere. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey:
No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey de Israel. Y dijo el rey a Simei: No morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego vino a él a Jerusalén a recibir al rey, y el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él me ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey me ha vuelto en paz a su casa. También Barzilai Gadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán en Barzilai. Era muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: Pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey: ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguirme entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor? Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Kimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: Pues que pase conmigo Kimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal y con el paso de Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: Porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: Nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en él mismo David, que vosotros. ¿Por qué pues no habéis tenido en poco? ¿Nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros al respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Aquí podemos ver en este capítulo la parte más hermosa y más importante de cuando David, sí, entrado en una decadencia y en un sufrimiento por la muerte de Absalón, recibe, sí, una exhortación muy profunda, sí, de parte de Joab, el capitán del ejército, sí, en donde Joab le hace ver que no puede ser posible que a veces lloremos por aquellos que nos odian, sí, y rechacemos a aquellos que nos aman. David estaba sufriendo por su hijo cuando su hijo lo quería matar a él, a sus esposas, a sus mujeres, a su familia,
y a todo su ejército. Y no podía ser que Joab y los miles de Israel, los miles de miembros del ejército de Israel que apoyaban a David, hubiesen arriesgado su vida para defenderla del rey, y el rey hoy o ese momento los provocó a caer en tristeza, ¿sí? A caer en culpa por haberlo defendido. Una exhortación muy profunda, ¿sí? La que hizo Joab, pero muy cierta, que hizo abrir los ojos a David. Era correcto sentir dolor por la muerte de su hijo Absalón, pero no era correcto que ese dolor superase, ¿sí?, las acciones que había llevado a cabo a su favor el ejército. No era correcto que David imprimiera tristeza y desánimo en aquellos que habían arriesgado su vida en batalla por defenderlo a él y al resto de su familia. Aquí podemos ver cómo también se desencadena, ¿sí?, una serie de circunstancias alrededor. El pueblo de Israel comenzó a debatir si el rey debería volver o si no debería volver, si ahí habían ungido a Absalón y Absalón había muerto, y había una contradicción muy profunda en el pueblo de Judá y de Israel, hasta que, sí, los sacerdotes Sadoc y Abiatar hablaron con el pueblo y lo hicieron entrar en razón para que el rey volviera al trono en Judá, Jerusalén, a seguir gobernando el pueblo de Israel. De igual manera, Simei, el que maldijo a David en el camino cuando acababa de salir de Jerusalén, se arrepiente de su falta, ¿sí?, de su pecado, de su error, ¿sí?, por cómo insultó y faltó al respeto al ungido de Jehová. Simei reacciona, ¿sí?, y pide perdón y se exculpa delante del rey David. Y aunque, sí, los hijos de Sarbia, ¿sí?, nuevamente insistieron en matar a Simei, ¿sí?, David, ¿sí?, una vez más mostró la misma misericordia que Dios muestra con nosotros y perdona la vida de Simei, porque por el mismo hecho de que David sabía que era nuestro Padre Celestial el que había enviado a Simei a insultarlo y a señalarlo. Mefiboset también, ¿sí?, demuestra a David, ¿sí?, la falta que había cometido por el engaño, ¿sí?, de su sirviente, de su criado, ¿sí? Siba, ¿sí?, había mentido a David, ¿sí?, y había dejado a Mefiboset, que era cojo, abandonado en su casa. Y recuerden que Siba le dijo a David que Mefiboset se había ido con Absalón. Corrige este error, pero también David reconoce ese interés legítimo de Mefiboset, que tenía muchos años encargándose de las tierras, ese interés legítimo, perdón, de Siba, que tenía muchos años encargándose de las tierras y de la familia de Mefiboset, y decide dividir las propiedades que le correspondían a Mefiboset en dos partes y corresponder a Siba con una y a Mefiboset con otra. De igual manera, levanta cualquier tipo de castigo en contra de Mefiboset. David lo toma como un malentendido y continúa su camino de regreso al trono en Judá, Jerusalén. Sí, invita a vivir con él, ¿sí?, y a disfrutar del espacio de la realeza. Barzillai, un hombre sabio de 80 años, el cual había proveído y sustentado a David, había sido conducto de la bendición de Dios para David en otra época. Barzillai reconoce que ya es un anciano y que nada va a disfrutar, que al contrario sería un estorbo para el rey en su palacio, y decide, ¿sí?, aconsejarle o sugerirle que sea Kimán, ¿sí?, una de las personas cercanas a Barzillai, la que acompaña al rey y reciba el favor de Dios al habitar alrededor de él en el palacio. La contradicción y la confrontación de los pueblos y las tribus de Israel era constante, y en este momento también se hizo presente, ¿sí?, cuando discutían, ¿sí?, los hombres de Israel y de la tribu de Judá en Jerusalén, de por qué habían ellos ayudado a pasar al rey el Jordán y ellos no habían sido tomados en cuenta. Una debacle que se presenta en muchas partes de la historia del pueblo de Israel, ya que era un pueblo muy celoso, ¿sí?, especialmente los de la tribu de Benjamín, ¿verdad? El rey vuelve al trono, ¿sí?
habiendo corregido el error, habiendo recibido la lección de la consecuencia que Dios permitió en su vida. David recibe una enseñanza más a través de la aflicción y la tribulación, ¿sí?, permitidas por Dios. Por eso David siempre consideró que la aflicción y la tribulación, que es algo que también nosotros debemos de ver de la misma manera, son una bendición. Y vamos a continuar rápidamente con el capítulo número 20 de Segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate aquí tú presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri, y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con aquella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, viendo a aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y el paso de todas las tribus de Israel hasta Bet Maca y todo Barín se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiado, y todo el pueblo estaba con Joab. Trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar, concluían cualquier asunto: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga, la cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al reino de Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los hereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Aliud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Arineo, fue también sacerdote de David. Aquí, después del regreso
de David a Jerusalén, al trono, ¿sí? Se generan estas circunstancias que anunciaban una probable rebelión, ¿sí? De parte, ¿sí? De estos dos individuos, ¿sí? Que había mandado David a cumplir con un cometido, de Seba, hijo de Bicri, ¿sí? Y de Amasa, ¿sí? Las personas en las que David inmediatamente percibió que iban a provocar rebelión en el pueblo de Israel, algo similar a lo que había hecho Joab, ¿sí? Y mandó tras ellos, algo similar a lo que había hecho Absalón, y mandó tras ellos a Joab, y este cumplió con el cometido de quitarles la vida a filo de espada, ¿sí? Para que en Israel prevaleciera la paz y la tranquilidad y no hubiese guerra, ¿sí? Entre sí mismos. Y vamos a continuar con el capítulo número 21 de este libro, segunda de Samuel, que dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran los de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré yo por vosotros, o qué situación os daré para que bendigas la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo se los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Amoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Melotatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a ellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave se posare sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betsam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios propició a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una nueva espada, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, y hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Sab, que era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jare, o Egim de Belén, mató a Goliat Geteo, él hasta de cuya lanza era como de rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura,
el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Aquí David se encuentra, ¿sí?, con la extensión de las faltas y el pecado que había cometido su antecesor Saúl, el que lo había perseguido, el padre de Jonatán, con el que David había jurado amistad delante de Jehová. Se desarrolla esta circunstancia, ¿sí?, con los Gabaonitas. Los Gabaonitas, la historia comienza con ellos, ¿sí?, con el juramento que hicieron al cruzar el Jordán con Josué, ¿sí?, en donde no pertenecían al pueblo de Israel, pero recuerden que unos llegaron y los engañaron que venían de muy lejos y juraron no hacerles daño. Esos juramentos que se hacen delante de Dios tienen duración perpetua, de generación en generación. No son juramentos ni deben de ser juramentos en vano o palabras que se digan al aire. De hoy te prometo esto, pero mañana me enojo, me discuto contigo, me diferencio contigo y se acabó lo que habíamos hablado delante de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque ese es un error muy común, es una práctica cotidiana, no sostener la palabra, ¿sí?, cuando es dada, no sostener los compromisos cuando hay diferencia, no cumplir con las obligaciones cuando hay molestia o incomodidad con nuestro prójimo. Y eso es un grave error delante de los ojos de Dios. David tuvo que llevar a cabo la entrega para que fuesen sacrificados 7 hombres de la familia de Saúl, ¿sí?, después de muchos años de haber muerto Saúl, ¿sí?, y los gabaonitas los ahorcaron. Posteriormente David lleva a cabo esa acción para que Dios quitase la hambruna de sobre el pueblo de Israel, porque esa consecuencia estaba también ahí pendiente. David continúa su reinado, lleva a cabo un acto de condescendencia en donde manda a recoger los huesos de Saúl y su hijo Jonatán y los deposita junto con los 7 hijos descendientes de Saúl que fueron ahorcados por los gabonitas en el sepulcro de Cis, su padre, como un acto de condescendencia y de respeto hacia su amigo Jonatán y también hacia el ungido de Jehová, que fue Saúl, el rey antecesor. Así también, nuevamente, continuó o se reactivó la guerra con los filisteos, la cual era constante, pero los hombres de David notaron que ya no había el mismo vigor y la fortaleza que David tenía en su juventud. Por lo tanto, tomaron la decisión de no permitirle salir a la batalla. No vaya a ser que se apague la luz de Israel. El valor de David no es por quién era, cuánto poder tuviera, sino porque era el ungido de Dios. Y los miembros del ejército de David que lucharon con estos 4 gigantes, esta descendencia de gigantes que se menciona desde los primeros capítulos de Génesis, ¿sí?, sabían que si David moría, ¿sí?, el favor de Dios se iba con él. Y lo más importante era, ¿sí?, mantener el favor de Dios. Y eso, la única manera de lograrlo era a través de David, ¿sí? Vamos a continuar la lectura de los 3 salmos que vamos a leer este día y vamos a comenzar con el salmo número 5, que se titula Plegaria pidiendo protección al músico principal sobre Mejilot, salmo de David. Este salmo lleva en su título la palabra Mejilot, la cual tenemos que recordar que tiene un significado muy especial, ya que describe las melodías especiales que se utilizaban con ciertos salmos. Pero vamos a leer el contenido del salmo y ahorita damos una explicación. Dice el salmo número 5: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Lo malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.
Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí mi camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Si sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios. Caigan por sí mismos sus consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, con un escudo lo rodearás de tu favor. En este salmo, sí, se expresa, se pide a Dios por su protección divina y se hace alusión al trabajo de Dios, a la labor de nuestro Padre, a esa bondad del Señor en cuanto a defender al justo del impío. La súplica en esta oración es realizada con el fin de mantener a los malvados alejados de nuestra vida, ¿sí? Y esta oración se puede utilizar al comenzar el día para que este lo podamos desarrollar con la protección y el amparo de Dios, pidiendo, sí, no tan solo por nosotros, sino por la protección también de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos de la congregación y de todo aquel que esté en nuestro corazón, incluso por aquellos que nos han hecho daño. Y vamos a continuar con la lectura del Salmo número 38, que se titula Oración de un penitente. Salmo de David para recordar, que dice de la siguiente manera: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sano, no hay nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas. A causa de mi locura estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Este Salmo número 38 nos presenta uno de los más importantes sucesos que se presentan en la vida de los creyentes, de los hijos y servidores de Dios, que es el conocer nuestras faltas y nuestros errores, reconocerlos de todo corazón. Ser penitentes, arrepentirse de los pecados, es ser pobre en espíritu. Cuando a veces nos llega la aflicción por traer a la memoria tantas faltas que hemos cometido delante de Dios. Sí, cuando a veces en nuestra mente se juntan todos aquellos pensamientos negativos por los errores, sí, por los pecados, por las fallas, por las faltas que hemos cometido delante del Señor, nos provocan aflicción, pero siempre, sí, hay que nosotros mantenernos firmes en fe. Los ataques del adversario van a ser múltiples en nuestra vida, sí, pero nosotros
tenemos a un gran Dios que siempre nos va a sustentar. La aflicción, sí, la penitencia no debe de ser permanente. La penitencia debe de ser el puente entre nosotros y la misericordia de Dios. Reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos nuestros errores, pero también reconozcamos el inmenso y maravilloso amor de nuestro Padre Celestial. Es difícil, pero necesario, porque de esa manera se limpia el corazón delante de Dios. Y vamos a leer el Salmo número 42 para finalizar este día de lectura, que con este salmo comenzamos el segundo libro de los Salmos. Y recordemos que el Salmerio está dividido en 5 secciones, que son 5 libros, y aquí en el Salmo número 42 se comienza el segundo libro de los Salmos. En los anteriores se leen distintos temas, ¿sí? En cada uno de estos libros se leen distintas corrientes de temas, corrientes de pensamiento, y están enfocados, ¿sí?, en enaltecer distintos atributos de nuestro Padre Celestial y de nuestra comunión con el Creador. Pero vamos a darle lectura al Salmo número 42, que dice, un título hermoso: mi alma tiene sed de Dios. Al músico principal, másquil de los hijos de Core. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entonces voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Emornitas. Desde el monte de Mizar, un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mi enemigo me afrenta, diciendo que cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios. Cuando necesitamos a Dios en la aflicción, cuando la desesperación, la angustia, la ansiedad se apodera de nuestra mente y nuestro corazón, y sabemos que el único camino, sí, la única paz y tranquilidad que nos puede ayudar está en las manos de nuestro Padre Celestial, quiere decir que amamos a Dios. Quiere decir que verdaderamente le hemos entregado nuestra voluntad y nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón. Habrá momentos de dificultad en nuestra vida en Cristo. Sí, no es nada sencillo. Incluso el que todavía no se ha encontrado con Dios cree que vivir tomado de la mano del Padre no es algo difícil, que es solamente orar y decir Dios te bendiga todos los días. Es parte de nuestra responsabilidad, pero la confrontación espiritual cotidiana que existe, la resistencia que tenemos nosotros que demostrar, la firmeza en fe, el mantenernos tomados y postrados, tomados de la mano de Dios y postrados a sus pies, no es algo complicado. Como en algún momento lo publiqué en algún video, esto verdaderamente es para valientes, para entregados a Dios. Hay que amar verdaderamente a Dios y conocer el temor a nuestro Padre Celestial, conocer el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. El temor, ¿sí?, no en miedo, no en pánico, sino en respeto, entrega, responsabilidad, dependencia y sumisión a nuestro Creador, a nuestro Rey y Señor. Mantengámonos siempre firmes en fe, tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Y cuando nuestra alma tenga sed de Dios, démosle de beber. Démosle de beber de la palabra, de las promesas, de la fe, de la bienaventuranza y de las bendiciones
que nuestro Padre Celestial nos derrama en nuestras vidas cada día. Cuando te sientas afligido, cuando te sientas desesperado, grábate este versículo en la mente. Salmo 42, versículo 11. Y pregúntale a tu alma y a tu espíritu, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún en la peor tribulación, aún en la peor aflicción, en medio del desierto, en medio del valle de sombra de muerte, a la mitad de la tormenta, es cuando más hay que alabar y adorar a nuestro Padre Celestial y decirle a nuestra alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle y aún he de adorarle. Esta fue la lectura del día de hoy, viernes, ¿sí? Estamos casi por terminar la semana número 19. Yo les envío un fuerte abrazo y les deseo que Dios los bendiga grande y maravillosamente. Si ya desde hoy comienza su fin de semana, que Dios los guíe, ilumine su camino, los ampare, los proteja y los libre de todo mal. Y les dé bendición en todos sus planes y actividades que deseen llevar a cabo. De igual manera, ¿sí? Los que terminan el día de mañana, sábado, que Dios les acompañe en sus labores este día y también el día de mañana y que el domingo nos bendiga a todos en la congregación, ¿verdad? Pero yo me despido, nos vemos mañana sábado para finalizar la semana número 19 de lectura, en donde, ¿sí? Continuamos aprendiendo y recibiendo las enseñanzas y la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Les envío un fuerte abrazo. Dios los bendiga.